Hola, hermanos cristófilos, bienvenidos. Aquí nos encontramos una vez más en este nuestro espacio de estudio y edificación espiritual. Hermanos, hoy vamos a estar hablando del sacramento de la confirmación, del bautismo en el Espíritu Santo y hasta de la renovación carismática católica. Vamos a partir de la primera lectura de la misa de hoy, que se encuentra en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos del 1 al 7. Voy a dar lectura a este pasaje, a uno que otro comentario. Ustedes, por favor, síganme con mucho cuidado. Recuerden, Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos del 1 al 7. Dice así: mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones altas y llegó a Éfeso. Encontró a algunos discípulos y les preguntó: ¿han recibido el Espíritu Santo al abrazar la fe? Noten, eran creyentes y habían abrazado la fe. Algo les faltaba. Veremos. ¿Han recibido el Espíritu Santo al abrazar la fe? Ni siquiera hemos oído que haya Espíritu Santo, le respondieron. Eran judíos, habían sido discípulos de Juan, como veremos en breve. Conocían el Antiguo Testamento, sabían que había Espíritu Santo. Aquí, a tono con este contexto, se refiere a lo que infiere San Pablo, a un recibimiento del Espíritu Santo o a una efusión del Espíritu Santo. Les respondieron ellos. Él les replicó: entonces, ¿con qué bautismo han sido bautizados? Con el bautismo de Juan, dijeron. Pablo les contestó: Juan bautizó con un bautismo de penitencia, diciendo al pueblo que creyeran en el que iba a venir detrás de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, se bautizaron en el nombre del Señor. Al imponerle las manos, vino el Espíritu Santo sobre ellos, de modo que hablaban en lenguas y profetizaban. Eran entre todos unos 12 hombres. Ese número 12 tiene un simbolismo, tiene un significado. Recuerden que el fundamento apostólico de la iglesia se representa con el número 12, lo que indica que estas personas se entraron en comunión con la iglesia y la autoridad apostólica. Bueno, eso es lo que quiere decir. Miren qué maravilla. Ay, qué pasaje hermoso. Bueno, este pasaje de hoy nos refiere al sacramento de la confirmación. Sí, como el sacramento o como un sacramento de iniciación cristiana por el cual se nos confiere crecimiento y profundidad de la gracia bautismal. Este es el reconocimiento que hace la Iglesia Católica al respecto en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1307. O sea, a tono con la revelación de Dios en Cristo. Y vamos a ver el contenido y fundamento bíblico al respecto. O sea, a tono con la revelación de Dios en Cristo y con lo mandado por Jesucristo, la Iglesia Católica reconoce aquí el sacramento de la confirmación como un sacramento de iniciación cristiana por el cual, y esto es bien importante, hermano, por favor escuchen, se confiere crecimiento y profundidad de la gracia bautismal. Ya sé que parece que esto que dice la iglesia como que no es evidente, y lo que hemos leído y lo que vamos a decir acerca de esta efusión del Espíritu Santo y las evidencias que lo demuestran, parece como que no se evidencian hoy en día. Pero entonces, ¿será por defecto del sacramento establecido por el Señor? ¿O será acaso debido a nuestra falta de correspondencia con la gracia, de colaboración con la gracia? Vamos a ver. Nos vamos aquí a retratar, hermano. Aquí nos vamos a examinar ustedes y yo. La iglesia continúa diciendo 5 cositas a tono con la revelación de Dios en Cristo y con lo mandado y preceptuado por Jesucristo, que evidencia ese crecimiento y profundidad de la gracia bautismal. 5 cosas. Vamos a examinarnos 5 cosas. Primero,
nos introduce más profundamente en la filiación divina, que nos hace decir Abba Padre, Romanos 8:15. O sea, nos hace más consciente de nuestra identidad como hijos de Dios. De manera que sabemos lo que somos y actuamos de acuerdo con nuestra identidad como hijos de Dios. Dios es nuestro Padre y nosotros evidenciamos esa identidad mediante nuestro comportamiento y testimonio. Eso es lo que dice el número 1. ¿Es eso así? ¿Es eso así? Número 2. Nos une más firmemente con Cristo. Nos une más firmemente con Cristo. ¿A qué se refiere esto? Que esta efusión del Espíritu Santo debería conferirnos un crecimiento y una profundidad de la gracia para tener una relación personal, profunda, vibrante, íntima con Jesucristo, que no se reduce a lo formal y a lo institucional, cosa que es necesario, cosa que hace falta, cosa que ha sido establecida por el Señor y practicada por la iglesia, con la autoridad, a la autoridad apostólica delegada por Jesucristo. O sea, aquí no estamos aminorando ni descartando la cuestión formal, institucional, de responsabilidad, de cumplimiento, de la virtud, de la religión. No, lo que estamos diciendo es que este sacramento va mucho más allá. O debería ir mucho más allá. Número 3. Aumenta esta efusión del Espíritu Santo, aumenta o debería aumentar en nosotros los dones del Espíritu Santo. ¿A qué se refiere? No se refiere aquí a los carismas. Hermano, esto es catolicismo básico 101. Nosotros los católicos, como queremos ser específicos y no queremos confundir a nadie, hemos establecido 3 palabritas para hablar acerca de estos regalos del Espíritu Santo, estas facultades, de estos poderes. Hablamos de estos dones en general mediante 3 términos: virtudes, carismas y dones propiamente dicho. ¿Okay? Aquí no estamos hablando de carismas, como por ejemplo el de lenguas, milagros, profecía, enseñanza, servicio, ese tipo de cosas. Nos está hablando de dones del Espíritu Santo propiamente dicho. Según la tradición católica, estos dones son a tono, por supuesto, con la santa revelación y con la vida de Jesucristo, que estaba impregnada de estos dones y manifestaba estos dones de forma infinita y elocuentísima. Son sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, fortaleza, piedad y temor de Dios. 7 santos dones que se dan en orden a la santidad. Y los carismas se dan en orden al servicio. Los carismas no son dados en primer orden o en primera instancia para la santificación, sino para servicio a los hermanos. Por lo tanto, no es más santo aquel que protagonice o deje ver más milagros, sino aquella persona en la que imperen de forma más perfecta y más intensa los 7 santos dones del Espíritu Santo, que se dan para que nos configuremos mucho más perfectamente con Jesucristo. Y hermanos de la renovación carismática en el Espíritu Santo, les exhorto a que sigan, hermanos. Ustedes están bien. Nos han ayudado al resto de los católicos para que entendamos la importancia que tiene una conciencia y experiencia con la persona y la obra del Espíritu Santo. ¿Okay? Pero también deberíamos ir más allá. O sea, para saber sin ninguna duda de que los carismas son buenos y hay que enfatizar los carismas que se dan para edificación y servicio a los hermanos, haciendo posible una más efectiva evangelización. Eso está bien, pero hay que ir más allá y mucho más profundo para también prestar atención y colaborar con la gracia para que esos 7 santos dones nos perfeccionen. Así que nos concentramos en el servicio,
pero el servicio en orden a la santificación, para lo cual es necesario tener conciencia y colaborar con esos 7 santos dones del Espíritu Santo, que no son los carismas del Espíritu. No se preocupen, cuando les vaya a visitar a sus comunidades, me acuerdan esto para explicárselo, hermano, porque esto es Catolicismo Básico 101, y es bueno recurrir y repasar estos fundamentos de fe cristiana que nos van a ayudar mucho más y mucho mejor para que seamos cristianos con mayor conciencia. Ok, número 4. Hace más perfecto nuestro vínculo con la iglesia. Ese sacramento de la efusión del Espíritu Santo, si colaboramos con ello, para que crezca y sea cada vez más profunda esa presencia del Espíritu Santo y se manifiesta a través de nosotros con más rigor, con mayor interés por la gloria de Jesucristo, nos hace más perfecto nuestro vínculo con la iglesia. Vean ustedes que todos los que recibieron ese sacramento y la efusión del Espíritu Santo por ese sacramento no se fueron de la iglesia, ni se fueron para otra religión, ni fundaron otra iglesia distinta, sino que entraron y permanecieron en comunión con la iglesia, la que fue fundada por Jesucristo sobre el fundamento apostólico querido por Jesucristo. Eso es lo que se manifiesta aquí, en el número 4. Eso es lo que nos quiere decir la iglesia, a tono con la revelación de Dios en Cristo. Número 5. Nos concede una fuerza especial del Espíritu Santo. Este número 5, esta oración es larguita, así que por favor pendiente, porque esta es importante, la número 5. Nos concede una fuerza especial del Espíritu Santo para difundir y defender la fe mediante la palabra y las obras como verdaderos testigos de Cristo, para confesar valientemente el nombre de Cristo y para no sentir jamás vergüenza de la cruz. Y vuelvo y pregunto, ¿se evidencia esto? ¿Lo estamos experimentando? ¿Lo experimento yo? ¿Yo lo trasluzco? Me pregunto. ¿Estoy yo colaborando con la gracia para que se manifiesten estas evidencias de lo que debe ser mi estado óptimo, es decir, de llenura del Espíritu Santo? Ahora bien, hermanos, no quiero decir, por favor entiendan que no quiero decir que los católicos que no evidencian estas cosas no son cristianos. Lo que sí puede significar es que necesitan crecer, porque para eso se da el sacramento, para una mayor compenetración y crecimiento en la fe. Así que no estamos diciendo que si usted carece o está flojito o no manifiesta del todo esas 5 cosas que la iglesia ha establecido mediante ese número del catecismo para que nos podamos examinar en cuanto a la llenura o colaboración nuestra con el Espíritu Santo. Lo que estamos diciendo es que a lo mejor necesitamos crecer, recapacitar, convertirnos de verdad para por fin comenzar a crecer a tono con el querer de Dios y para lo que se nos da el Espíritu Santo en este sacramento hermoso que es el sacramento de la confirmación. Miren el pasaje de hoy, por ejemplo. Evidentemente San Pablo considera creyentes a aquellos hombres. Para San Pablo eran creyentes, eran hermanos en la fe. Por eso les pregunta en el versículo 2, ¿han recibido el Espíritu Santo al abrazar la fe? O cuando el mismo texto reconoce que eran discípulos. En otras palabras, mis hermanos, estamos simplemente frente al fenómeno del crecimiento o de la plenitud de la fe. O sea, hay cristianos más o menos avanzados, más o menos iniciados, más o menos maduros, más o menos espirituales, más o menos ortodoxos, es decir, con sana y correcta doctrina, pero son hermanos que necesitan crecimiento, necesitan maduración, necesitan conocer, saber, avanzar, desarrollarse. Ahora, por otro lado, hermano, tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado porque esto no quiere decir tampoco
que basta con estar incompleto. O sea, aquellos discípulos estaban incompletos. Yo estoy diciendo que hay hermanos que inevitablemente por ahora están incompletos o no han avanzado mucho, no avanzan mucho. Y alguien podría pensar, bueno, pues está bien, están bien así. Como una vez escuché un católico que dijo, bueno, total, antes era un mal católico, ahora por lo menos un buen testigo de Jehová. No, yo no estoy hablando de conformismo, yo no estoy hablando de eso. Yo no estoy hablando de que basta o está bien con estar incompleto, sino todo lo contrario. ¿Por qué? Porque en el texto de hoy San Pablo los instó a completar la fe inicial que ya tenían. Y otra cosa, aquí es que la renovación carismática en el Espíritu Santo, hermano, en la Iglesia Católica, tiene esta gran oportunidad. Porque la renovación carismática católica provee unos espacios y unas actividades y unas experiencias de encuentro con Jesucristo. Y esto es sumamente importante porque están generando el ambiente, proveyendo el espacio para que nosotros nos concienticemos de lo importante que es una relación con el Espíritu Santo y procurar esa llenura del Espíritu Santo para que se evidencie de la forma en que la misma Iglesia Católica lo ha señalado, según hemos dicho en esta introducción. Pues vamos a seguir. A continuación de esta reflexión vamos a ver cómo el sacramento de la confirmación supone la entrada a un alto grado de relación con Cristo. Hermanos, concentraditos, escuchen. A continuación, vamos a ver cómo el sacramento de la confirmación supone la entrada a un alto grado de relación con Cristo, su iglesia y los demás hombres para testimonio y evangelización. Vamos a ver. Primero, todo esto, hermano, esta bendición y esta llenura del Espíritu Santo, y por lo tanto querida de parte de Dios para nosotros, fue prefigurado en el Antiguo Testamento. Ya fue prefigurado en el Antiguo Testamento. Los profetas anunciaron un derramamiento del Espíritu Santo por toda la tierra o por todo el orbe. ¿Okay? Algunos textos, el profeta Joel, capítulo 2, versículos 28 y siguiente, Isaías 44, del 3 al 5, Ezequiel, capítulo 29, versículo 39, y por ahí para abajo, hermanos. Pero veamos, por ejemplo, los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 14 al 29, cómo San Pedro, inmediatamente después de aquella efusión y manifestaciones tremendas en Pentecostés, Pedro inmediatamente identificó esa experiencia como cumplimiento de la profecía de Joel al respecto. Dice así: entonces Pedro, de pie con los 11, alzó la voz para hablarles así: judíos, habitantes todos de Jerusalén, entended bien esto y escuchad atentamente mis palabras. ¿Qué cambio dio este hombre? ¿Qué cambio dio este hombre? Estos no están borrachos como suponéis vosotros, pues es la hora tercia del día, sino que está ocurriendo lo que se dijo por el profeta Joel. Ahora cita el profeta: sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, etcétera, etcétera, etcétera. Anunciando o advirtiendo o confirmando que lo que estaban viendo ellos, experimentando ellos, había sido ya prefigurado, anunciado, anticipado por los profetas en el Antiguo Testamento. Luego entonces, segunda parte, esta efusión necesaria, esta efusión necesaria y querida por Dios nuestro Señor para que nos configuremos más con Jesucristo, fue también, mediante la efusión del Espíritu Santo en este sacramento, fue prometido por Jesucristo a sus discípulos. Y usted no se me vaya a esconder porque usted es discípulo de Jesucristo, ¿ok? Esto es para usted. Pero más específicamente para los discípulos, veamos unos cuantos versículos. San Juan capítulo 14, versículo 16, dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro paráclito para que esté con vosotros siempre. Siempre. O sea, una condición está diseñado para ser una condición permanente, siempre. ¿Para qué? Para estar estancado, para seguir en la tibieza, doble agua, doble vida, para conformarnos,
con ser buenos y no procurar la excelencia, avanzar. O sea, el Espíritu Santo está en usted, my friend. Está en usted para que usted avance, para que usted madure, para que usted crezca, para que usted se haga como Jesucristo. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 26. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todo y os recordará todas las cosas que os he dicho. En un video previo que voy a poner por ahí por arriba, que hablamos sobre estos capítulos 14, 15 y 16 del Evangelio según San Juan, dijimos que el Señor aquí hablaba de la plenitud del Espíritu Santo que confería a su iglesia. ¿Okay? Pero también había dicho en ese video que nosotros como miembros de la iglesia participamos de esa plenitud. ¿Estamos claros hasta ahí? O sea, somos miembros del cuerpo de Cristo y por estos miembros, que es usted y soy yo, corre la savia de la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo en nosotros, que se nos ha conferido mediante la fe en el bautismo, pero de forma más especial, de forma más intensa por el sacramento de la confirmación. Y en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos del 7 al 14, mire qué cosa linda, dice el Señor. Pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me voy, el Paráclito no vendrá a vosotros. En cambio, si yo me voy, os lo enviaré. Y cuando venga Él, acusará al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y de pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque me voy al Padre y ya no me veréis. De juicio, porque el príncipe de este mundo ya está juzgado. Miren ustedes, la presencia del Espíritu Santo que está anunciando el Señor es una presencia que nos redarguye. Por eso es que una persona que goza de la llenura del Espíritu Santo, donde impera más intensa y perfectamente el Espíritu Santo con sus 7 santos dones, es una persona que no puede estar tranquila consintiendo pecados veniales, ni estando en malos términos con el Señor y con el prójimo. No, porque el Espíritu Santo, que está ahí vibrante, está ahí pendiente, está ahí constante y sonante en el alma nuestra en gracia, nos denuncia, nos avisa y nos advierte. Todavía, versículo 12 en adelante, todavía tengo que deciros muchas cosas, pero no podréis sobrellevarlas ahora. En el momento no podían ellos sobrellevarlas, y para eso hace falta esta efusión del Espíritu Santo para sobrellevar las cosas del Señor, las podamos entender y poner en práctica. Qué hermosa es la palabra de Dios, hermano. Versículos 13 y 14. Cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad, os guiará hacia toda la verdad, pues no hablará por sí mismo, sino que dirá todo lo que oiga y os anunciará lo que va a venir. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Es un espíritu además de orden, es un espíritu de verdad que guía a la verdad y nos mantiene en comunión con Jesucristo. ¡Qué maravilloso! Miren cómo ahora estamos llegando al momento más culminante. El Señor va preparando a sus discípulos para la gran experiencia de Pentecostés. Y dice en Lucas 24:49, y sabed que yo os envío al que mi Padre ha prometido. Vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos de la fuerza de lo alto. Y luego entonces en Hechos 1:5 les dice nuestro Señor que Juan bautizó con agua, vosotros en cambio seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Ahora vamos, más específicamente para nosotros, para usted y para mí. Evangelio según San Juan capítulo 7, versículos 38 y 39. Quien cree en mí, como dice la Escritura, de sus entrañas brotarán ríos de agua viva. Se refirió a
se refirió con esto al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en Él, pues todavía no había dado el Espíritu, ya que Jesús aún no había sido glorificado. Y a tono con el contexto de este capítulo 7 de San Juan, sabemos que es un agua viva que tiene que ver con cosa nueva, tiene que ver con limpieza, tiene que ver con pureza, tiene que ver con renovación. Y ahora vamos a ver que el Señor efectivamente cumplió su promesa de aquella efusión, de aquella llenura, de aquella bendición a sus discípulos y a nosotros también. El día de Pentecostés el Señor cumplió su palabra. Hechos capítulo 2, versículo 4. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le hacía expresarse. ¿A qué lengua se refiere con esto? A la capacidad de ser entendidos por todo el mundo. Aquí se inaugura la catolicidad de la iglesia. Un mensaje, un solo Señor, un solo Espíritu, que se comunica de parte de una iglesia vivificada por esta presencia y llenura del Espíritu Santo a todo el mundo, y se hace entender a todo el mundo. Por eso, cuando los apóstoles comenzaron, y aquellos hermanos que recibieron esta experiencia de Pentecostés, comenzaron a predicar y comenzaron a hablar, los extranjeros los escuchaban hablar, cada uno en su idioma de ellos. Y ahora, hermanos, los apóstoles también comunicaban el Espíritu Santo a los bautizados por medio del rito, es decir, del signo exterior de imposición de manos, sacramento de la confirmación. Esa bendición, esa experiencia, esa llenura y todas las facultades y prerrogativas que daba esa efusión de Pentecostés, la recibimos nosotros ahora de parte de los apóstoles y de los sucesores de los apóstoles por el signo exterior de la imposición de las manos, sacramento de la confirmación. Hechos capítulo 8, versículos 14 al 17. Dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, nada más llegar, rezaron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solo estaban bautizados en el nombre del Señor. Vean ahora el versículo 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. En el capítulo de la primera, en los Hechos de los Apóstoles 19:6, en la primera lectura de la misa de hoy, dice Hechos 19:6: al imponerle Pablo las manos, vino el Espíritu Santo sobre ellos, de modo que hablaban en lenguas y profetizaban. Los mismos signos que ocurrieron aquel gran día de Pentecostés a sus apóstoles, a los apóstoles del Señor Jesús. Espérese. Y aquí en Hebreos capítulo 6, versículo 2 tenemos algo interesante. En Hebreos capítulo 6, versículo 2, tenemos que esta imposición de manos para recibir el Espíritu Santo es uno de los fundamentos más elementales de fe cristiana, además del santo bautismo. Miren, hermanos, cuando la renovación carismática católica habla de un bautismo del Espíritu Santo, no quiere decir que haya otro sacramento que ellos ahora proveen por la imposición de las manos. No. Ellos a lo que se refieren es a un despertar, a que mediante estas experiencias, de este contacto y de estas actividades y de esta búsqueda sincera, hermanos, y honesta de estos hermanos buenos, por meterse con la tercera persona del Espíritu Santo, para gloria de Dios en Cristo, hermanos, lo hacen como un
despertar, una reactivación, un resurgimiento del carácter sacramental del sacramento de la confirmación. A ver cómo me explico, Dios mío. Ok. El sacramento de la confirmación imprime carácter. O sea, es una marca indeleble que pone el Espíritu Santo en la esencia del alma. Por eso este sacramento no se puede repetir. Si el sacramento del bautismo nos imprime la marca, vamos a ponerlo de esta forma, es un letrero que te impregnan en la esencia del alma. Si el letrerito que te pone el sacramento del bautismo dice hijo o hija de Dios, el letrerito que te pone el Espíritu Santo por el sacramento de la confirmación dice propiedad de Cristo para glorificar a Cristo y servir a los hombres. Eso es lo que dice ese letrero. ¿Okay? Esa marca o ese letrerito, como lo estoy diciendo, perdónenme los teólogos, ese letrerito que estoy diciendo se recubre de polvo, de cositas que no están bien, pecadillos, infidelidades a la gracia, falta de colaboración, conductas que a lo mejor no son pecadoras, pero que consienten imperfecciones y que por lo tanto nos disponen a pecar. Y otras cositas que no vienen al caso. Ustedes saben de lo que yo estoy hablando. Ustedes también están en esta lucha como yo, y ustedes y yo sabemos de las cositas que ensucian ese letrero divino, que es la marca sacramental propia del sacramento de la confirmación. Pues bien, estas experiencias, hermanos, de estas actividades y ambientes y programas y ministerios de la renovación carismática en el Espíritu, sopla sobre esos letreros, sopla sobre esa marca sacramental, disipando toda esa cosita para que lo que verdaderamente dice ese letrero emerja, deslumbrante, hermanos. Entonces, mis hermanos, en vez de preocuparnos por alguna imprecisión teológica al respecto, deberíamos preguntarnos mejor por qué no fomentamos o hacemos claro lo que se supone debe surgir de los confirmados cuando reciben la efusión del Espíritu Santo en el sacramento de la confirmación. O sea, si no se está evidenciando lo que se supone ocurra o lo que se supone los confirmados deben ser a partir de ese momento, deberíamos entonces preguntarnos qué es lo que está sucediendo, qué podemos hacer, cómo podemos mejorar, cómo podemos hacer a que estos hermanitos tengan más conciencia y se comprometan de verdad a abrirse a la gracia para que a través de ellos fluya el Espíritu Santo, para que haya el testimonio, la coherencia de vida, la militancia cristiana, la proclamación y defensa de la fe, ya sea por palabra o por conducta, modelaje, testimonio. Entonces, hermanos, desde mi opinión, está bien, hay que ser preciso teológicamente. No podemos inducir a otras personas a error, sobre todo con respecto a nuestra doctrina. No podemos escandalizar a la gente confundiéndolos. Sin embargo, por otro lado, no podemos desvirtuar al movimiento de renovación carismática católica porque haya alguna imprecisión que haya que especificar o alguna conducta que haya que corregir de parte de algún miembro o grupo de la renovación carismática, porque es injusto reprobar, condenar a un movimiento o a un ministerio o asociación de fieles que junto con otros movimientos han surgido a partir del Concilio Vaticano II, sirviendo tan bien a la iglesia, siendo de tanta bendición. Es evidente, hermanos, el trabajo de estos hermanos, no solamente los hermanos de la renovación, sino de los otros ministerios y asociaciones de fieles. Su celo apostólico, su amor por la iglesia, su interés de formación. Si hay algo que haya que corregir, pues se corrige.
Pero porque un médico sea malo o porque un médico no ejerza bien su profesión, yo no voy a condenar ni a desvirtuar a toda la clase médica. No podemos ser injustos, hermanos. Tenemos que ser serios. Tenemos que ser intelectualmente honestos y reconocer cuando estamos prejuiciados o cuando estamos haciendo un justo juicio o evaluación o crítica de lo que estamos viendo. Y si estamos bien intencionados y si lo que nos preocupa es la salvación de las almas y su salud espiritual. Bueno, vamos para el tercer punto. Esta efusión del Espíritu Santo que recibimos a través del sacramento de la confirmación ha sido practicado por la iglesia desde entonces. 2000 años llevamos en esto. Esta efusión del Espíritu Santo mediante el signo exterior de imposición de manos ha sido practicado por toda la iglesia desde entonces. Miren, mis hermanos, yo sé que ya me he extendido mucho. A mí me han dicho que estos videos no deben durar demasiado. Yo no sé cómo puedo explicar esto de forma más sencilla o más breve. Yo simplemente, bueno, por lo menos en esta tercera parte, les voy a llamar la atención al respecto. Mire, yo hice aquí como una colección de testimonios de la tradición que apuntan a esto. O sea, a lo que ha creído y practicado la iglesia desde siempre con respecto al tema en torno al cual nos estamos reuniendo el día de hoy, ustedes y yo. Pero voy a mencionar solamente tres testimonios. No voy a leer lo que escribieron al respecto, pero enfatizo en esto porque son testimonios de la tradición de la iglesia antes de Constantino. Como he hecho claro en otros videos, estoy enfatizando las fuentes antes de Constantino, porque hay gente que lamentablemente piensa que todas estas cosas que creemos y hacemos se las inventó Constantino por allá por el siglo IV. Pues miren, aquí tenemos evidencia de la tradición tal, antes de Constantino, tal y como lo apunta la iglesia y de acuerdo a lo que les he explicado en esta ocasión. Tertuliano, que murió en el 220. Hipólito de Roma, que murió en el 235. Y el Papa Cornelio, que ejerció su ministerio entre el 151 y 153. Testimonios elocuentísimos, históricos e irrefutables de lo que hemos creído y practicado a tono con este sacramento. Bueno, nos toca entonces concluir. Dije que iba a concluir, por favor no se vayan. No sé por qué razón cuando la gente piensa que uno está terminando o anuncia que va a concluir y se desconecta. No lo haga, porque en la conclusión, cuando se trata de temas de fe, la conclusión, cuando es una reflexión bien trazada, la conclusión es donde todo amarra, donde concretizamos, donde aplicamos, donde resumimos para refrescar la mente o nos disponemos para tomar un compromiso. Primer punto, hemos visto que el sacramento de la confirmación y de la efusión del Espíritu Santo fue prefigurado en el Antiguo Testamento. Fue prometido por Jesucristo a sus discípulos y ha sido practicado por la iglesia desde entonces. Punto número 2. Hemos corroborado también que el sacramento de la confirmación supone crecimiento de gracia, madurez, de renovación y de servicio. Y creo que he dado a entender que estas cosas son cosas que echamos de menos, no por defecto de la gracia, ni del sacramento instituido por el Señor, ni por el Señor que lo ha mandado, sino por nuestra falta de colaboración con la gracia. Por lo tanto, algo tenemos que hacer y algo están haciendo los hermanos de la Renovación Carismática al respecto, al igual que hermanos de otros grupos y asociaciones de fieles. Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 2. Mire cómo se matiza todo esto. Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 2. Dice: así que sigamos adelante hasta llegar a ser adultos, dejando a un lado las primeras enseñanzas acerca de Cristo.
No volvamos otra vez a las cosas básicas, como la conversión y el abandono de las obras que llevan a la muerte, o como la fe en Dios, las enseñanzas sobre el bautismo, el imponer las manos a los creyentes, o sea, el sacramento de la confirmación, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Miren qué impactante lo que está diciendo el autor de la carta a los Hebreos. Está haciendo un listado de cosas básicas, fundamentales, importantísimas, y está diciendo que hay que avanzar, que hay que crecer, que no podemos seguir solamente en los rudimentos, en lo básico y en lo fundamental. No para obviarlo, sino porque sobre ese fundamento es que construimos el edificio de la perfección cristiana, mis hermanos. Los fundamentos son importantes, hay que saberlos, hay que repasarlos, hay que creerlos, pero sobre esos fundamentos, hermanos, hay que crecer, hay que madurar. Recordemos que la gracia santificante es una semilla y que una semilla por su naturaleza tiene que brotar, germinar, crecer, expandirse y dar fruto. Miren, hermano, una vida de gracia que no crece o una vida de gracia que no progresa por el proceso de perfección o de santificación es una anormalidad. Yo sé que lo normal ha pasado a ser la mediocridad, el no crecimiento, la neutralidad, el buenismo. Pero esa no es la normalidad, es un estado de anormalidad de un alma adormecida. Lo normal es un alma que habitada por este Espíritu Santo crece, se desarrolla, avanza, madura y se santifica. Mire cómo dice el apóstol San Pablo, cómo se quejaba el apóstol San Pablo al respecto también. En 1 de Corintios capítulo 3, versículos del 1 al 3. Escuchen, mis amores. Por mi parte, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, pues todavía no podíais soportarlo, ni siquiera ahora podéis. Pues sois todavía carnales, porque mientras hay entre vosotros envidias, discordias, no continuáis siendo carnales y comportándoos a lo humano. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Es falta de coherencia, hermanos. Es falta de colaboración con la gracia. Hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Y eso debe producir algo debe suceder, algo se debe notar, algo se debe evidenciar. Y si no, algo deberíamos hacer al respecto. Hermanos, tenemos que meternos en la vida en el Espíritu. Capítulo 8 de la carta a los Romanos, la vida en el Espíritu. Ese es el estado, ese es el ambiente normal en el que debemos coexistir los cristianos, mis hermanos, la vida en el Espíritu. Algunos versículos, si me los permiten, de este capítulo 8 de Romanos. En todas las Biblias me parece que lo han titulado de la misma manera, la vida en el Espíritu. Mire qué cosas lindas. Porque la ley del Espíritu de la vida que está en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Los que viven según la carne sienten las cosas de la carne. En cambio, los que viven según el Espíritu sienten las cosas del Espíritu. Porque la tendencia de la carne es muerte, mientras que la tendencia del Espíritu es vida y paz. Vida y paz. Ahora bien, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ese no es de él, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, porque no habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar de nuevo bajo el temor, sino que recibisteis un espíritu de hijos de adopción en el que clamamos Abba, Padre. Pues el mismo Espíritu da testimonio junto con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, con tal de que padezcamos con Él para ser con Él glorificados. Es la vida en el Espíritu. Así vivimos, mis hermanos. Esto es lo que caracteriza nuestra vida, nuestra manera, modo, estilo de vivir.
se trasluce todo esto en nuestros pensamientos, intereses, palabras. Y el tercer punto, exhorto a mis hermanos de la renovación carismática en el Espíritu a que sigan adelante, a que se redescubran, a que redescubran el propósito por el cual el Espíritu Santo los ha suscitado. Les exhorto a que procuren una cada vez mejor y responsable formación, a que procuren la sustancia y la consistencia. Les exhorto a que sigan cultivando su identidad católica, sigan cultivando su pasión por las Sagradas Escrituras, sigan cultivando su devoción eucarística y su gran amor por las almas, que se evidencia en su enorme celo por la evangelización que tienen ustedes. Sigan, por favor, hermanos, proveyendo esos espacios y experiencias de encuentro con Jesucristo y de llenura del Espíritu Santo, para que resurja en nosotros esa marca del carácter sacramental del sacramento de la confirmación. Vivamos coherentemente con ese beneficio que hemos recibido. Hermano, y si usted no ha hecho todavía un compromiso de entrega a Jesucristo, le invito por favor hoy mismo, haga ese compromiso de entrega. Nótese que no le estoy diciendo que acepte a Jesucristo, no. Cuando usted dice lo acepto, usted está mostrando sencillamente su consentimiento. No es lo mismo aceptar que entregarse. No es lo mismo decir yo acepto a esta persona para casarme con ella, a yo me entrego en las buenas y en las malas, en salud y en enfermedad, en tristeza y en pobreza, hasta que la muerte los separe. Eso es lo que estoy hablando, algo así similar. Un compromiso de entrega total e incondicional a Jesucristo el Señor, porque para eso, hermano, hermana, usted ha sido creado. Entréguese de una buena vez. Luego vaya, asista a la iglesia católica más cercana y allí le ayudarán a iniciar y proseguir una vida nueva en Cristo, una vida nueva en el Espíritu Santo, para gloria de Dios Padre. Que así sea. Dios les bendiga.